Y este es el cajón de frutillas que armé en uno de los vivos, que si bien venía creciendo fuerte y dando mucha cantidad de frutas, me lo atacaron las hormigas y como ya estamos para finales del verano, principio del otoño, les hago un tratamiento para darle más nutrientes y que puedan soportar mejor todo el frío del invierno y así lleguemos a la primavera con plantas llenas de energía. Y a este cajón lo que voy a tratar de buscar ahora es de generar nuevas hojas, más que nada desde la parte central, para que la planta se vaya recuperando. Cualquier yuyo que lleguemos a tener lo vamos a sacar para que no compita contra estas plantas. Vamos a empezar a sacar todo lo que encontremos seco para limpiar, y si nos llegamos a encontrar con hojas que ya están de color amarillo prácticamente como esta, las vamos a cortar por abajo dejándole el peciolo, porque así se cicatrizan mejor y una vez que se empieza a secar se va a desprender solo de la corona. Y esto es lo que va a pasar. Una vez que le cortamos toda la lámina, si llegó a estar muy deteriorada, se va a empezar a secar así como está esta, llega hasta el fondo y después sale mucho más fácil. No lo quiero hacer muy acá abajo para evitar cualquier entrada de patógenos a la planta y que se termine pudriendo la corona. Lo que está seco sí lo corto bien desde abajo de todo. Y por acá tengo el método Medusa, que es el que uso para generar varias plantas de frutillas a partir de un mismo estolón. Vamos a ver que la primera va a estar bien desarrollada, empieza a dar las raíces y de ahí va a salir un nuevo estolón para formar otra nueva planta y así va a seguir produciendo nuevas plantas. Voy a terminar estas hojas también que nos quedan así, que están ya prácticamente amarillas y muy comidas, también las vamos a sacar. Por acá. Y esto se lo estoy haciendo para la época de finales del verano, principios de otoño, porque como son plantas que dieron mucha cantidad de frutas durante toda esta época de verano, de primavera, verano, ahora van a entrar a la época de descanso y está bueno darle una energía extra para que empiecen a crecer todas estas nuevas hojas, que son las que van a llenar de energía la corona durante lo que queda del verano y el otoño, para que puedan pasar un invierno con mucha más energía y que cuando estemos llegando a la primavera tengamos plantas bien fuertes para que se llenen de hojas y de frutas. Y en este caso tengo una pequeña frutilla que se está formando y como la planta no tiene mucha cantidad de hojas, lo ideal sería cortarla, porque mira lo que me hicieron las hormigas. Me dejaron sin toda esta lámina. Si tus plantas todavía están con hojas, esto no se lo vamos a podar, porque ahora la planta lo que está haciendo es la energía que saca de estas pequeñas hojas que tenemos centrales, la va a mandar por todo este tallito a las fresas estas, y esto es lo que no queremos, que termine agotando la planta. Y después, toda la parte que comió la hormiga, si vemos que sigue bien verde, no hay problema en dejarlo de esta forma, porque es también superficie que va a fotosintetizar. Pero si llegamos a ver que se empezó a poner muy de color amarillo o marrón, lo cortamos por abajo y el pecíolo se lo vamos a dejar, porque como está de color verde, esto va a fotosintetizar y es energía que va a mandar para la corona. Toda energía que nosotros podamos ayudar a que la planta use, se la vamos a dejar para que crezca más rápido. Todo el pecíolo que llegó a estar bien seco, este sí lo sacamos bien desde la base, que acá no vamos a tener ningún problema. Fíjate cómo vienen los nuevos brotes. Y si llegamos a ver, sí, son todos brotes de hoja estos, porque ves, cuando los apretás así se ve toda la hojita acá arriba. Pero en esta otra, recién ahora, aproximadamente unos 5 días después que las hormigas las atacaron, se empezó a recuperar. ¿Y qué hace la planta? Es normal que nos empiece a dar todos los pimpollitos. Esto se lo termino sacando para que toda esa energía vaya a las nuevas hojas. Y cuando los cortes los hacemos muy cerquita, acá sí le pongo un poquito de canela. Esto porque el brote floral sale muy desde abajo y no podemos hacer el mismo corte que hacíamos, por ejemplo, con las hojas, dejándole toda la parte esta para que fotosintetice. Y acá más o menos ya tengo todo el cajón bastante libre de las hojas que no me van a servir. Y ahora te voy a mostrar qué es lo que hago con todo el sustrato, porque esto ya quedó bastante viejo para hacer una renovación. Y por acá me pasó lo mismo con unos plantines que hice de semilla, que también pasaron las hormigas. Y como eran mucho más tiernitas, se terminaron comiendo prácticamente todas las hojas. Me voy a llevar estas dos, así te muestro cómo hacer para darle un extra más de energía y empezar a recuperar las plantas. Y ahora lo que voy a hacer en estas es tratar de remover unos
de 5 a 10 centímetros de este sustrato que le puse. Acá se lo estoy haciendo con un tenedor, pero cualquier herramienta que más que nada tenga puntas para que no esté rompiendo mucho las raíces. En este cajón, en el fondo, le había puesto todo una capa de aproximadamente unos 10 centímetros, una capa bastante alta de hojas en el fondo. Entonces esas hojas se van a seguir descomponiendo, es toda fertilización que vamos a tener en el fondo del cajón. Y ahora solamente le voy a sacar esta otra para reemplazársela con nuevo sustrato. Y lo mismo voy a hacer con estas otras. Le vamos a sacar también parte de este sustrato. Más que nada cuando los envases son pequeños, es mejor hacerle esto para tener mucha más nutrición. Raíces bien blancas, y esto significa que la planta está creciendo bien. Y ahora te voy a mostrar, por acá tengo una mezcla que podemos usar algún compost maduro que tengamos, lombricompuesto, y se le suelen mezclar, por ejemplo, fibra de coco o turbas, que en este caso, como acá en Argentina es bastante caro y a su vez la turba se está dejando de usar bastante para muchos de los cultivos, cuando le encontramos reemplazos como por ejemplo esto que tengo acá, son todas las hojas de los pinos, las acículas, que las trituro para que queden bien finas, y esto es lo que estoy incorporando tanto para el cultivo de las frutillas como de los arándanos, porque es mucho más económico y aparte podemos reusar todas estas hojas. Y por otro lado, si no, es el chip de estos chips de madera bien finitos, que esto más que nada le podemos poner un poquito en el sustrato, pero si no después para hacer toda la capa superior. Y solamente ahora vamos a volver a reemplazar todo este sustrato que le sacamos por el nuevo, para que todos los nutrientes cuando reguemos se vayan hacia abajo y alimenten a todas estas raíces. Y en estos envases que teníamos por atrás, que usábamos para no solamente aumentar la cantidad de sustrato y tener más plantas, sino que también para elevarlas un poquito más y que no tengan tanta competencia con las plantas que estén adelante, solamente vamos a completarlo. Si tenemos que reubicar la corona, presionamos un poquito más, que ahora te lo voy a mostrar con aquella, pero siempre en estos contenedores pequeños deja unos 2 a 3 centímetros libres para que cuando hagamos el riego se pueda inundar y así el agua se distribuya mejor en las raíces. Y en cuanto a la corona, a ver si te lo puedo mostrar con este. Esta será toda la sección de la corona, donde empiezan a salir todas esas nuevas raíces. Si esto queda muy a nivel superficial, se pueden deshidratar y se terminan muriendo. Entonces lo que vamos a hacer, como le sacamos sustrato, vamos a enterrar un poquito más la planta y vamos a aprovechar para esta reubicación de la corona. Y a medida que vayan saliendo todas las nuevas raíces, se van a encontrar con el sustrato, van a crecer mucho más fuerte y así vamos a tener mejores plantas. Y por esta otra parte, esta planta me estaba dando estos estolones, que vamos a aprovechar todas estas raíces que tienen, que se empezaron a desarrollar, pero vamos a seguir con la estimulación de nuevas plantas. Y si por ejemplo llegas a tener un cajón o las estás cultivando en alguna maceta o recipiente de este tipo, en una pequeña maceta le vamos a poner el sustrato, y acá es importante que lo apretemos bien, a diferencia de muchos otros trasplantes o siembras que hacemos, porque tiene que quedar bien firme toda esta nueva planta. Una perforación por el costado para colgarla. Esto más o menos siempre a la altura de donde viene el estolón, y la otra la vamos a poner, por ejemplo, acá en la punta. Otra maceta con sustrato. Le pongo este alambrecito y esta va a quedar acá. Y ahora con una U de alambre vamos a tratar de enterrarlo un poquito más por arriba donde vemos la corona, y vamos a poner la U más o menos de esta forma para que quede bien fijo en el sustrato y así logremos que todas estas raíces crezcan bien rápido. Lo ponemos por acá bien firme con la U y le ponemos el sustrato ahí. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra, que a su vez sigue el estolón creciendo para sacar una nueva planta. Que queden las hojas bien derechas. Las regamos para que se empiecen a activar todas estas raíces y esta otra. Esto es importante que lo mantengamos húmedo. Cuando estemos tocando que se secan, lo vamos a volver a regar
y que a su vez drene bien para que no tengamos retención de agua. Y solamente ahora las vamos a regar bien, limpiamos cualquier resto de sustrato que nos pueda haber quedado por arriba de las hojas. Y por otro lado, estas otras que tenía por acá, que también me las estuvieron comiendo las hormigas, vamos a aprovechar para hacerle un trasplante, renovarle el sustrato para que tengan mucha más energía. Mirá lo que son estas raíces. Pero como todavía no tiene muchas hojas, la voy a seguir dejando en la misma maceta y no le voy a romper más que esto, que queden intactas todas estas raíces. Parte de este sustrato que le saqué lo voy a mezclar con el nuevo y cuando ya veamos que tenemos mayor número de hojas, que la planta se activó, ahí la voy a pasar a una maceta más grande. Lo podría hacer ahora también, pero voy a esperar hasta que se reactive. Todas estas plantas, hasta que veamos que tienen hojas nuevas, las vamos a dejar en algún lugar con un extra más de sombra hasta que veamos que salen las hojas para después pasarlas de nuevo al sol. La voy a dejar por acá. Y para hacer una barrera rápida para las hormigas podemos usar jengibre, que en este caso lo tengo hecho en polvo. Si no, cortás rodajitas y lo triturás. Una parte también de un romero en polvo. Estas fueron las dos especias que mejores resultados me trajeron en la huerta para hacer barreras contra las hormigas cortadoras. Y si lo queremos potenciar, le podríamos agregar, por ejemplo, un ají picante, que también le pondríamos una cucharada. Lo mezclamos bien y así como está, a esto, a la tardecita, que es cuando más aparecen estas hormigas, lo espolvoreo así por alrededor de las plantas. Más que nada para generarle olor, es apenas así. Entonces, generando barreras que den buen aroma, como puede ser el romero, el jengibre, el laurel también da muy buen aroma, hace que esas hormigas, que son las exploradoras de alimento, cuando sientan este olor bien fuerte, no van a seguir hacia adelante y nuestras plantas van a quedar protegidas. Y si quieres ver un poquito más cómo hacer, por ejemplo, para extraer todos los principios activos de estas especias, acá arriba te voy a dejar un video y si no en la descripción para que veas cómo hacerlo, y también lo podemos hacer de forma líquida para que cuando las hormigas estén atacando las podamos eliminar. Y así nos va a quedar después de haber hecho toda esta renovación de la poda de las hojas cuando las cortaron las hormigas. Acá está la otra planta pequeñita, con todo este preparado que le hice para que las hormigas se vayan y no vuelvan a la planta. Y por acá adelante las dos nuevas plantitas que van a empezar a enraizar. Cuando este otro empiece a sacar la plantita por la punta, otra macetita por el costado, y así vamos a lograr tener muchas nuevas plantas, más que nada para renovar las plantas viejas y tener nueva producción. Te mando un saludo grande. Chau.